nos acompañan esta tarde de viernes en una nueva emisión de la UNAM Responde, donde día con día nos acercamos a todos esos temas y voces que enriquecen a nuestra universidad desde muy distintas disciplinas. Para comenzar esta tarde, platicaremos sobre la primera edición de CERSUR, una iniciativa de la Dirección de Danza de nuestra universidad. Además, también les contamos detalles de la muestra fílmica de la ENAC, que llega a su edición número 28. Seguiremos también recorriendo y aprendiendo con nuestro Golfo de México, y Dani Quino nos habla esta tarde sobre las mentes creativas, por supuesto, en No Memes. Comenzamos. Del 7 al 16 de noviembre, el Centro Cultural Universitario de la UNAM es el escenario de un diálogo entre cuerpos, memorias y territorios. Se trata del encuentro CERSUR Latinoamérica y el Caribe, que propone reflexionar sobre temas como la migración, el amor, la reconciliación y la memoria a través de la danza contemporánea. Y para hablar de este cruce artístico de miradas, inquietudes y propuestas, damos la bienvenida a la maestra Claudia Lavista, quien es directora de Danza UNAM y además curadora de esta iniciativa. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Rosa, muy bien, muchas gracias. Pues qué gusto que estés aquí con nosotros justamente hoy viernes, que inicia este recorrido, estos 10 días de intensa actividad. Y comencemos por ahí. ¿Qué significa? ¿Cuál es la reflexión un poco que nos invita a pensar el CERSUR desde la danza? Bueno, estamos hablando de sí un asunto geográfico, ¿no? Pensar sur y norte. Estamos hablando también de un asunto hegemónico, ¿no? ¿Cuáles son las hegemonías, por ejemplo, en la estética o en la estética de los cuerpos? Y hemos estado acostumbrados en la danza y también en otros medios a unas hegemonías que vienen principalmente de Europa o de Estados Unidos o de Canadá. La danza contemporánea tiene muy poco tiempo, se inauguró en 1920, o sea, en el siglo pasado, hace 100 años, digamos, y los puntos de referencia generalmente habían sido el norte. Entonces, desde hace ya pues, un par de décadas o más, ha habido una especie de regreso de la mirada hacia lo que se está haciendo en el sur global. En este caso, estamos particularmente hablando de Latinoamérica y el Caribe, porque nos parece desde Danza UNAM que hay una narrativa y una forma de hablar sobre los cuerpos, de entender los cuerpos, de entender estos cuerpos desde una mirada decolonial, que es muy importante voltear a ver, porque nos habla de temas, bueno, la danza es política, no hay manera de que no, ¿no? Para empezar, la danza es política, y este encuentro nos quiere invitar justamente a pensar en la danza como un espacio que reflexiona sobre su identidad, sobre un espacio que reflexiona sobre quiénes somos. La pregunta central del encuentro es quiénes somos en el presente, en y desde el sur, ¿no? Y pensar cuáles son esas narrativas que tenemos que contar desde nuestras propias perspectivas, miradas, vivencias, realidades, historia, ¿no? Es muy importante la narrativa, cómo se cuenta, quién la cuenta y desde dónde la cuenta, ¿no? Entonces, a mí me parece que los temas que trajimos ahora a este primer encuentro de CERSUR, pues justamente son esos temas que hablan de una recuperación de la identidad y una recuperación de las narrativas también y de las idiosincrasias, ¿no? Acabas de mencionar un concepto importante que tiene que ver con el sur global. ¿Qué significa esto también, Claudia? ¿Cómo se entiende y cómo se traduce desde la danza, desde la expresión, pero también desde el pensamiento, que es algo que sucede en el encuentro? Sí, bueno, el sur global obviamente toca muchos temas que tienen que ver con las economías, con los imperialismos, ¿no? Con los pueblos que han sido generalmente con extractivismo, ¿no? Que han sido pueblos que pues han llegado otros países, otras culturas, otras potencias a apropiarse de esos territorios, y entonces ahí entra una lucha cultural, una lucha política, una lucha económica, que evidentemente en el lugar en el que primero se refleja es en el cuerpo. Olvídense de la danza, ¿no? Como hemos hablado en otros momentos, es en los cuerpos en donde esto se ve reflejado, en donde esta imposición de narrativas o de nuevos principios culturales o políticos o sociales o religiosos ocurren. Entonces, cuando repensamos la historia y nos vamos un poco hacia atrás y recuperamos una serie de elementos que nos permiten integrar otro tipo de elementos a esas narrativas, es muy importante porque nos regresa algo que sí somos, ¿no? Y creo que la danza y el cuerpo son un espacio ideal para eso. Y este CERSUR justamente tiene esa, ¿qué te diré? Esa cualidad, esa naturaleza
de encontrar en el sur global, este año es Latinoamérica y el Caribe, pero el año que viene va a ser África y el siguiente año va a ser el sur de Asia, ¿no? Entonces nos vamos a ir los con diferentes sures, los además. diferentes sures. Nos queremos ir con esta temática a lo largo, por lo menos, de mi estancia en Danza UNAM, porque a mí me parece que ahí hay, además, una riqueza estética enorme. Hay una belleza en los cuerpos, hay una belleza en la forma en la que se componen estas coreografías y hay una profundidad enorme en la manera en la que se tocan los temas. Claudia, justo desde que llegaste nos platicaste aquí en este mismo espacio de esta inquietud que tenías por realizar un evento de esta naturaleza y con estas características. ¿Cómo se ha transformado a lo largo de estos meses, digamos, durante el proceso de elaboración hasta materializarse hoy en un programa de 10 días? Bueno, miren, 10 días parece que es poquito, digo, es mucho, pero llegar a estos 10 días sí al equipo de trabajo en Danza UNAM nos ha tomado varios meses. Uno es la selección de quienes vienen, porque claro que tenemos recursos limitados, no podemos traer todo, ojalá pudiéramos traer todo. Entonces seleccionamos 4 trabajos. El primero, justamente este fin de semana, iniciamos hoy, comenzamos con la presencia de Checho Tamayo, con una obra que se llama Morituri te salutant. Y Checho era un futbolista profesional que desde sus palabras se trasvistió a la danza, ¿no? Se volvió coreógrafo y bailarín. Y su trabajo utiliza el fútbol como materia prima de investigación de movimiento. Y en esta pieza en particular, él habla sobre la violencia en Colombia, pero vista a través de la mirada del fútbol, ¿no? Y de cómo el fútbol, pues si bien es un gran ritual social, también puede ser un gran distractor de los problemas sociales, ¿no? Entonces la pieza toca eso. A él le tocó de niño crecer en momentos de mucha violencia en Colombia. Actualmente él forma parte de la diáspora latinoamericana porque está viviendo en España y él habla desde España como un migrante latinoamericano que está interesado en hablar de estos temas desde sus propias raíces, que son el fútbol. Y aquí se manifiesta, digamos, lo que nos decías hace unos minutitos, que importa muchísimo cómo lo asumes, cómo lo asimilas y cómo lo cuentas, porque esa realidad puede ser contada desde diferentes muchas maneras. Perspectivas. Exacto. Claro. Y la otra obra que tenemos este fin de semana es Reactor Antígona, que es de una coreógrafa muy importante que se llama Marianela Boán. Ella es cubana, radicada en República Dominicana, tiene doble nacionalidad, y ella utiliza el mito de Antígona, ¿no?, griego, para traerlo al presente y presentarnos a una mujer migrante que se rebela ante el patriarcado, que decide contar su propia historia como mujer migrante y liberarse, ¿no? Entonces, es una pieza muy interesante que utiliza diversos elementos escénicos. Son 3 personajes en escena, 3 bailarines además muy potentes, con hojas en el piso, en fin, van a ver, tiene una serie de elementos escénicos muy hermosos, pero Marianela además usa un término en sus laboratorios artísticos que es danza contaminada, así le llama ella. Entonces ella dice, bueno, la danza no es pura, ¿no? Entonces si pensamos, por ejemplo, en el ballet, ¿no?, que el ballet tiene que ser de una absoluta pureza, perfección, pulcritud. No, todo tiene que ser con una absoluta pulcritud. Bueno, Marianela dice, no, para nada, mi danza no es así. Mi danza está contaminada. Y se contamina de todo, de lo que vivo, de lo que leo, de lo que escucho, de mis amigos, de la realidad social, de lo que sucede en el mundo, de mis vecinos, ¿no? Y entonces, pues su forma de trabajo es muy interesante porque justamente ella se aleja de la pureza y se acerca a lo híbrido, ¿no?, a lo que ella llama contaminado, que en realidad tiene que ver con esto que es real, ¿no? Las cosas no son limpias, ni pulcras, ni impolutas, ¿no? Todo en esta vida tiene polvo, tiene suciedad y todo convive. Y ella justamente trata esta convivencia en su trabajo coreográfico. Es una manera de enriquecer, digamos, además también los elementos y las posibilidades de contar. Que además tiene que ver con quiénes somos como latinoamericanos, porque Latinoamérica es un proceso de sincretismos a lo largo de muchos milenios, ¿no? Entonces, si nos pensamos como sincréticos, pues justo la danza que Marianela plantea es esa, ¿no? Tiene esa naturaleza y que tiene que ver con una naturaleza latinoamericana también y del Caribe. Oye, Claudia, y con estos 2 ejemplos también nos damos cuenta, digamos, de la diversidad del abanico que presenta CERSUR en cuanto a generaciones. Un chico muy joven y una bailarina con toda la experiencia. Cuéntanos un poco también sobre este diálogo intergeneracional que nos habla de la forma de expresar, la forma de contar, pero también sobre los temas que a cada uno les o nos van interesando. Sí.
Bueno, pues justamente el siguiente fin de semana, que es 14, 15 y 16, tenemos a otra agrupación de Colombia que se llama Cortocinesis, con una obra que se llama Murmuria, y en esta pieza Cortocinesis lo que habla, de lo que quiere hablar es de la imposibilidad del diálogo cuando no entendemos los territorios del lenguaje de los demás. Entonces, en escena hay músicos, actores, bailarines, y entonces el mezcladanza, música, performance, teatro, en una pieza en donde justamente se habla de cómo podemos entender el amor cuando hablamos lenguajes tan diferentes, ¿a qué nos referimos con eso? Y la obra encuentra dentro de este gran caos, ¿no? Como esta gran torre de Babel, bueno, pues una posible respuesta a cómo sí podríamos hablar de temas que quizás son complejos, tratados desde el amor y tratados justamente desde tratar de entender ese otro lenguaje de esa otra persona que me está hablando. Cortocinesis, que lo dirige Vladimir Rodríguez, es una agrupación icónica latinoamericana. Tienen mucho tiempo trabajando de manera constante. Ellos han desarrollado además en sistemas de entrenamiento que son desde lo latinoamericano para cuerpos latinoamericanos, que son distintos a los europeos o a los rusos, ¿no? A los escandinavos, o sea, somos cuerpos diferentes. Entonces, bueno, ellos presentan esta obra que además tiene mucho sentido del humor, el público se va a divertir muchísimo. Y la otra pieza se llama Práctica de Culos, así como lo oyen. Y la agrupación es Sudacas Sudadas, es una agrupación que conocí yo este año en Chile, y ellas hacen un trabajo muy interesante en donde traspolan el norte del cuerpo, que podríamos pensar que es como la cabeza, ¿no? Al sur del cuerpo, que es la pelvis. Y utilizan el twerking y el funk brasileño como inspiración para su investigación corporal. Y entonces ellas hablan del gozo, del placer, de la rumba, de la relación con las personas, de la grasa, de lo sudado, de lo gordo, ¿no? De todas estas palabras que están como tan vetadas. Y ellas dicen, no, las vamos a recuperar y las vamos a poner en un trabajo que si bien es desafiante, porque justamente ellas sí rompen con todos estos cánones de belleza que son tan hegemónicos, y ellas dicen, no, nos vamos... O es otro tipo de danza contaminada, a fin de cuentas, es su propuesta. Claudia, sí. El tiempo nos come, sí, pero este programa tiene además una parte muy importante con la cuestión académica, con la reflexión que se debe hacer, además estando en un entorno universitario, para pensar, digamos, la danza y el movimiento. Sí, vamos a ofrecer como parte del programa 5 talleres muy interesantes. Bueno, un taller con Vladimir Rodríguez que se llama Actor Motor, un taller con Sudacas Sudadas que se llama Moviendo el Sur, otro taller que es Ritmo y Reggae. Checho va a trabajar con las y los adolescentes del Club Puma Sur en un taller que además cuyos resultados se van a presentar en la Explanada de la Espiga el 16 de noviembre a las 2 de la tarde. Luego tenemos un taller que es El Cuerpo como Texto que imparte Laura Suárez de Argentina. Y también, ¿qué le hace el twerk a la historiografía de la danza por parte de Josefina Swain? Estos dos últimos talleres los organiza la Cátedra Gloria Contreras. Pero además vamos a tener una serie de mesas de reflexión en el CENI de Danza José Limón, con quienes estamos colaborando para este proyecto, que tiene que ver con 3 temas. La diáspora latinoamericana en el mundo, la diáspora latinoamericana que reside en México, cómo se hace danza en Latinoamérica y en el Caribe y cómo podemos hacer para generar redes de apoyo que fortalezcan a la danza de la región, ¿no? Claudia, después de haber trabajado este programa durante muchos meses en distintas regiones, con distintas agrupaciones y experiencias, ¿qué consideras que aporta hoy en día la danza contemporánea a las temáticas, a las estéticas, a la forma de contar, de bailar? Sí, cuando tú pones el cuerpo ante cualquier circunstancia, eso ya es hay una postura política en poner el cuerpo, y la danza contemporánea justamente lo que hace es poner a los cuerpos a hablar de los temas más importantes que están ocurriendo ahorita. Y no solamente en lo político, en lo social, también en lo poético, ¿no? También en lo poético, también en lo sublime, ¿no? También hablar de la muerte, por ejemplo, que en algunas de estas obras se va a hablar sobre la muerte, pero desde un punto de vista poético, porque el cuerpo es norte y sur. Nosotros lo que quisimos con Ser Sur es voltear el mapa que tenemos en el imaginario, ¿no? Y decir, vamos a poner al sur arriba, a ver qué pasa, ¿no? Mirar de otra manera. Pero en realidad no hay sur ni norte, ¿no? En realidad somos una entidad global y yo creo que la danza tiene mucho que aportar y sobre todo tiene mucho que aportar después de la pandemia.
O sea, creo que la pandemia nos puso en un estado de aislamiento y de falta de contacto corporal que está generando, como lo estamos viendo, muchísimos problemas sociales, ¿no? Y la danza ahí es un factor fundamental de sanación de estas problemáticas, sobre todo en las gentes, en las personas jóvenes, de este aislamiento, ¿no? Yo creo que la danza... Porque además fue nuestro universo más cercano, es en donde estuvimos durante todo este tiempo y es con el que nos quedamos después, antes y durante la pandemia. Qué interesante esta reflexión, Claudia. Pues vamos a terminar invitando a ver o a ser parte de CERSUR. ¿Dónde y cuándo? En el Centro Cultural Universitario, del 7 al 16 de noviembre. Si se meten a www.danza.unam.mx/CERSUR, van a ver todas las actividades, los horarios. Las funciones del salón de danza, que son Checho Tamayo y Sudaca Sudada, son gratuitas. Okay. Las funciones en la sala Miguel Covarrubias, que son Marianela Boán con Reactor Antígona y Murmuria con Cortocinesis, cuestan 100 pesos con los descuentos de la UNAM habituales, de siempre. Los talleres cuestan 300 pesos, ¿no? Y también se pueden meter en la página, ahí está toda la información. ¿Y es para todos los públicos? Es para todos los públicos. Queremos hacer un llamado en específico a nuestras comunidades universitarias, ¿no? Llámese estudiantes, docentes, trabajadoras, trabajadores, ¿no? Investigadoras, investigadores. Y las actividades que tenemos en el CENID y Danza en estas mesas de reflexión son totalmente gratuitas y solamente hay que inscribirse. Y además hay que estar muy atentos a sus redes sociales, han estado apareciendo aquí a lo largo de nuestra entrevista, porque tienen actividades de extensión, como ya nos decías, en otras sedes. Exacto. Sí, se van a dar clases maestras en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, en la Escuela de Olin Yolistli, en la Academia de la Danza Mexicana y en la Escuela Nedi y Gloria Campobello. Lo que quisimos fue que CERSUR, sucede en la UNAM, pero que también salga de la UNAM y de alguna manera toque a otras comunidades que después yo sé que van a venir a la UNAM. Pues dejémonos tocar por este encuentro CERSUR, que este primer año está dedicado a Latinoamérica y el Caribe. Se lleva a cabo a partir de hoy, 7 de noviembre y hasta el 16 de noviembre, principalmente en las salas o espacios del Centro Cultural Universitario. Pero estemos atentos a estas redes sociales porque están estas diferentes actividades para ver y también para reflexionar desde la danza. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Rosa. Lavista, directora de Danza UNAM y curadora también de CERSUR. Bienvenida y mucho éxito con esta iniciativa. Y cambiamos de tema porque de la danza pasamos ahora al cine. Les platicaba que la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas está presentando su edición número 28 de la muestra fílmica que este año reúne 30 obras realizadas por estudiantes y egresados de la ENAC. Se trata de ficciones y documentales que reflejan de alguna manera pues, la diversidad temática, el riesgo narrativo y la libertad creativa que distingue a la Escuela de Cine de nuestra universidad. Esta muestra itinerante nos ofrece la posibilidad de que los trabajos pues, se encuentren con los espectadores y las siguientes proyecciones se realizarán en diferentes espacios. La siguiente es específicamente el 10 de noviembre y como parte pues, de una celebración colectiva que busca reunir a la comunidad cinematográfica universitaria para después emprender un recorrido por los 32 estados del país y también en varias sedes internacionales, llevando el talento de las nuevas generaciones de cineastas a diferentes públicos. Toda la información en el sitio y en las redes sociales de enac.unam.mx. Zonas arqueológicas poco conocidas, una biodiversidad abundante y una historia rica en intercambios y comercio es algo de lo que podemos encontrar en Xicalango, una región importante a través del tiempo que se encuentra en nuestro Golfo de México. En las costas de Campeche se encuentra Xicalango, un histórico lugar que fue testigo de las interacciones entre los mayas y otros pueblos a través de los objetos que viajaron por estas tierras rumbo al sur y centro de México o Centroamérica. Ubicado a 5 kilómetros al noreste de Punta Zacatal, conectado con la laguna de Términos y el río San Pedro y San Pablo, este lugar alberga sitios arqueológicos como el Aguacatal o Santa Rita. Estos sitios destacan por sus basamentos piramidales, los cuales tenían la función de palacios, templos y viviendas. Se construyeron principalmente con materiales como barro, cal y concha de ostión. En ellos se refleja la identidad de sus antiguos habitantes, los mayas putunes chontales, quienes se asentaron en la zona entre los años 800 y 900 de nuestra era
y aprovecharon la riqueza natural por medio de actividades como la pesca, la cacería y la importación de diversos productos agrícolas como maíz o frijol. Sin embargo, no eran los únicos bienes que fueron intercambiados. De acuerdo con las crónicas hechas por los informantes de Fray Bernardino de Sahagún, los mayas putunes chontales mantuvieron las relaciones comerciales con otras regiones como Calakmul, Tenochtitlán, Yucatán, Honduras, las islas del Caribe y el área de Soconusco. Esto se logró mediante el intercambio de artículos como cacao, plumas de guacamaya, quetzal o pájaro negro marino, jade, obsidiana, algodón y textiles bordados, orfebrería, conchas de tortuga y caracoles marinos trabajados. Generalmente los comerciantes viajaban en fechas determinadas e iban acompañados de numerosos cargadores o tamemes. Por otra parte, investigadores como Franz Vinton Scholes y Ralph Loveland Royce señalan que tanto los comerciantes como los tamemes buscaban la protección divina en sus travesías, visitando santuarios dedicados a sus deidades, como el famoso templo de la diosa de los mercaderes en la isla de Cozumel. Estas rutas comerciales permanecieron activas y desaparecieron con la llegada de los españoles y la caída de Tenochtitlan. Xicalango fue mucho más que un asentamiento costero. Fue el testimonio de una red comercial creada por los putunes chontales, los grandes mercaderes que hicieron del mar un camino y de su cultura un legado vivo. Las llamadas habilidades blandas como la disciplina, la curiosidad y la obsesión pueden ser factores determinantes para el éxito de personas, proyectos y marcas. Dani Quino nos cuenta hoy sobre uno de estos casos en la industria automotriz. Los coches no se inventan solos. Detrás de cada auto hay un geek obsesionado que en lugar de coleccionar skins de Fortnite, colecciona fracasos, pruebas y madrugones. ¿Creen que basta con saber de fierros? ¡Qué ingenuos! Ya vas a empezar, Memenimus, pero tienes un punto. Si quieren entrarle a la industria automotriz, no basta con saber armar motores. Eso es lo que se llaman hard skills, las habilidades técnicas, las que aprendes en la escuela o el taller. Pero lo que realmente marca la diferencia son las soft skills, las cualidades personales, esas que parecen invisibles pero que construyen imperios. Y aquí te contamos más sobre ellas, por si quieres ser el siguiente Yujiro Matsuda, fundador de Mazda. Porque, pues recordemos, Mazda salió ganador en nuestra ruleta virtual para ser nuestro ejemplo de hoy. Así que hoy toca disciplina japonesa. Disciplina. La disciplina es la capacidad de mantenerte constante, incluso cuando nadie te está aplaudiendo. Matsuda lo tuvo desde joven. Hijo de pescadores, dejó su hogar en Hiroshima para convertirse en aprendiz de herrero a los 13 años. A fuerza de martillazos y constancia, pasó de reparar herramientas a dirigir fábricas enteras. Con esa misma disciplina tomó una compañía que hacía corchos, sí, tapones para botellas, y la transformó en una empresa de automóviles. Sin disciplina no hay progreso. Y spoiler, un coche no se arma con post-its motivacionales, sino con disciplina pura, la suficiente como para que terminen construyéndote tu propia estatua. Obsesión. No me refiero a las canciones de bachata o de Miguel Mateos. La obsesión es una de esas palabras que suenan negativas, como si hablaras de un ex tóxico. Pero en realidad en el mundo de la tecnología es muy positiva. Es ese chip que no te deja en paz hasta que logras lo que tienes en mente. Un líder obsesionado no se conforma y busca que todo funcione perfecto. Y si se puede, que revolucione lo que ya existía. Matsuda fue así. Cuando tomó las riendas de una empresa de corcho en crisis, no se detuvo hasta transformarla en fabricante de metal, luego maquinaria y finalmente vehículos. Esa obsesión de no dejar nada a medias es la que convierte a un emprendedor cualquiera en un verdadero visionario. El tipo de obsesión que hace que te recuerden con estatuas, no solo con likes. Curiosidad. La curiosidad es el motor que hace que un visionario siempre se pregunte, ¿qué más puedo hacer? Es vital en el mundo de la tecnología, porque si no tienes curiosidad, te quedas atrapado en lo que ya existe y nunca inventas lo que sigue. Gracias a la curiosidad, hoy se mejora la experiencia de usuario, los gadgets son cada vez más inclusivos y accesibles, porque la curiosidad siempre empuja a preguntarse,
¿Qué tanto más lejos podemos llegar y cuántas formas diferentes tenemos de hacerlo? Matsuda lo entendía muy bien. Su curiosidad lo llevó a insistir en que Mazda fabricara internamente sus propias piezas y a invertir en investigación y desarrollo en lugar de conformarse con lo que ya había en el mercado. Eso impulsó y creó una cultura de innovación e ingeniería de excelencia que aún hoy definen a la marca. Su curiosidad no era de chismoso, era de ingeniero. Y ahí está la diferencia. Un curioso cualquiera pregunta, pero un curioso visionario cambia la respuesta para todos. Creatividad. Si la curiosidad es la capacidad de hacer preguntas, la creatividad es el don de responderlas de 1000 formas distintas. La creatividad es lo que permite ver posibilidades donde otros ven límites. Para un líder en tecnología es la chispa que convierte una idea en una solución real que cambia la forma en la que vivimos. Matsuda demostró esa visión creativa hasta en los detalles. Bautizó su empresa como Mazda, un nombre que unía Ahura Mazda, deidad de la sabiduría y la armonía, con su propio apellido. Eso no solo sonaba bien, sino que impregnó a la compañía con una filosofía de equilibrio, innovación y visión a largo plazo que todavía guía a la marca un siglo después. La creatividad no es solamente pintar cosas bonitas o diseñar logos, como muchos pensamos. Es la habilidad de darle forma a cualquier idea para que trascienda décadas o hasta siglos. Dicen que los coches se mueven con gasolina, pero en realidad lo que mueve a una marca son esas soft skills y Matsuda lo tenía claro. Y ustedes memeros ya lo saben, el motor es importante, pero la verdadera chispa está en la cabeza de quien lo imagina. Así terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Adriana Rodríguez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Que tengan un excelente fin de semana, vayan a ver Ser Sur y nos vemos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde, por supuesto en TV UNAM. Adiós.